Bienvenidos, estimados televidentes. Hoy se inicia este programa que se transmitirá todos los días de 7 a 8 de la mañana. Está diseñado para compartir mensajes de amor, consuelo, ánimo y esperanza. Y sobre todo, lo que más anhelamos, paz y tranquilidad en este mundo de violencia e inseguridad. Esta presentación se compone de dos segmentos, media hora en español y media hora en inglés. Hablaremos sobre el Evangelio, educación familiar, consejos sobre salud, profecías y temas de actualidad. Oramos a Dios para que este programa contribuya a nuestra edificación espiritual y nuestra preparación para el reino de Cristo que muy pronto vendrá. Que Dios les bendiga. Y ahora con ustedes el pastor José Ángel Sr. Buenos días, apreciados amigos del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les deseo las ricas bendiciones de Dios en este día. Antes de introducirnos a la meditación de hoy, oremos que el Espíritu Santo impresione nuestros corazones con las enseñanzas del Señor para nuestra edificación espiritual y que su santa palabra transforme nuestras vidas. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Tuya, Señor, sea la honra, la gloria y el poder por todos los siglos. Y en esta hora invocamos tu presencia y la guía del Espíritu Santo para que pueda, Señor, grabar en nuestras mentes y corazones las preciosas enseñanzas de tu santa palabra, de manera que nuestras vidas sean transformadas y glorifiquemos tu nombre en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. La disertación de hoy trata del tema más fundamental y vital del Evangelio, esto es, la justificación, o expresado en una palabra sencilla, el perdón. Nuestro estudio se centralizará a responder la pregunta que el patriarca Job se planteó. En Job capítulo 9, versículo 2, aquel hombre de Dios se preguntó, y respondió Job y dijo, ciertamente yo conozco que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Lo que inquieta a Job no es la justicia divina, puesto que él la reconoce. Él sabía que Dios es justo. Él reconocía su condición pecaminosa. Comprendía que él mismo no podía justificarse delante de Dios. Él veía el gran contraste entre su naturaleza degenerada y manchada por el pecado y la naturaleza pura, santa y perfecta de Dios. En Job capítulo 9, versículo 20, el patriarca expresó las siguientes palabras. Si yo me justificare, me condenará mi boca. Si me dijere perfecto, esto me hará inicuo. Sí, él reconoció que no podía justificarse él mismo delante de Dios. Si lo intentara, dijo él, que su boca le condenaría. Si pretendiera ser perfecto, esto lo haría inicuo delante de Dios. Y esta es la verdad a respecto de todo ser humano. Las palabras de Job tienen una enseñanza fundamental para cada uno de nosotros. No nos podemos justificar delante de Dios. Dios no acepta la justicia del hombre. La justicia del hombre jamás será aceptada por Dios como garantía de vida eterna, puesto que esta justicia es imperfecta y está manchada por el pecado. La justicia del hombre, que para muchos luce buena a los ojos de los hombres, es una inmundicia a los ojos de Dios, como lo declara Dios a través del profeta Isaías. En Isaías capítulo 64, versículo 6, nos dice el
profeta: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sí, amigo mío, aunque no seamos transgresores abiertos de la ley de Dios, no obstante todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Debemos reconocer nuestra depravación y degradación, tal como Job lo reconoció cuando dijo: si me tuviere por perfecto, esto me haría inicuo. Job no era un inicuo, él no era un hombre malo. Pero si él se hubiera considerado perfecto y justo, hubiera sido un inicuo a los ojos de Dios. Job no se consideró justo y santo, bueno delante de Dios. Él no se consideró meritorio del perdón de Dios. Estaba convencido plenamente que no obtendría la justificación por medio de una justicia propia. De ahí el motivo de su gran inquietud espiritual. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? En otras palabras, se pregunta: ¿cómo el hombre alcanzará el perdón de Dios a fin de heredar la vida eterna? Esa pregunta importante que no solo Job se planteó, mas que también usted sinceramente se pregunta a sí mismo, encuentra una respuesta completa solo a través del plan de la salvación. En Romanos capítulo 3, versículo 26, nos dice la Escritura, como con la mira de manifestar Dios su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, no poseemos una justicia que se manifieste delante de Dios, satisfaciendo plenamente y constantemente las reivindicaciones de la ley. Es cuando comprendemos esta realidad, cuando Dios manifiesta su justicia, entonces entendemos que Dios es justo en su trato con el hombre. Él no excusa nuestros pecados y al mismo tiempo justifica al que es de la fe de Jesús. La justificación es el perdón total y completo del pecado. Perdón y justificación son una y la misma cosa. La justificación o perdón es lo opuesto a la condenación. Es salvación del pecado por medio de la justicia, la expiación y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 19, nos dice la Escritura: porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El apóstol enseña claramente que la obediencia perfecta y perpetua de Cristo, esto es su justicia, que satisfizo todas las demandas de la ley de Dios, es la base sobre la cual Dios justifica o perdona al pecador penitente. Somos justificados por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo declara claramente esta verdad. Luego, mucho más ahora, dice el apóstol, justificados en su sangre, por él, esto es Cristo, seremos salvos de la ira. Somos justificados gracias a su gloriosa resurrección, como está escrito en Romanos capítulo 4, versículo 25. Si buscamos en la palabra de Dios, en la epístola de los Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, allí leemos:
el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Debido a que somos pecadores y faltos de santidad, y por nosotros mismos no podemos alcanzar la justicia que la ley demanda, Dios en su amor sublime nos justifica únicamente sobre la base de su gracia. Esto es un don o regalo que no merecemos. La justificación no es concedida y nos está garantizada solo por gracia, por medio de Cristo. Como está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 24. En la epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 24, nos dice la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, querido amigo, querido hermano, somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, por medio de esa gloriosa redención que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros no podemos comprar nada de parte de Dios. La justificación es un acto de gracia. Es solamente mediante la gracia de Dios que somos justificados o salvados de la condenación de la ley. Y si es por gracia, ya no es por nuestras propias obras. Pues entonces la gracia de Dios no sería gracia. No nos apropiamos del don de la gracia de Dios por nuestras propias obras, mas lo recibimos por medio de la fe. La fe es la única condición por medio de la cual podemos obtener la justificación o salvación. Y la fe implica no tan solo creer, sino confiar en las promesas de Dios. La justificación se verifica cuando arrepentidos aceptamos a Jesucristo como Salvador personal y comparecemos por la fe delante de Dios. En el tribunal celestial, penitentes y contritos a causa de nuestros pecados, entonces nuestros pecados son perdonados y Dios nos mira a través de la justicia inmaculada de su Hijo y nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Esto es, querido amigo, justificación por la fe. La experiencia de María Magdalena nos enseña la disposición de Dios para justificar al pecador penitente y librarlo instantáneamente de la condenación. El apóstol Juan nos narra el encuentro de María con Jesús y cuán rápido ella recibió la justificación de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 10, nos relata el apóstol Juan: y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te han condenado. Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús, mirando a aquella mujer que se encontraba en el polvo, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Todos los acusadores se habían retirado, avergonzados y sintiendo el peso de la condenación de aquel que escudriña los corazones. María, contrita y penitente, se encontraba allí tendida en el polvo, cuando escuchó la declaración divina de justificación, de perdón. En tan solo un momento, en un instante, Cristo le declaró: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Amigo mío, así también Cristo desea justificarte, sanarte a ti, alma herida por el pecado. La justificación obra en la persona que la recibe,
el Señor le otorga la liberación total y completa del pecado. Cuando Dios justifica al pecador penitente, lo liberta de la esclavitud del pecado. Esa es la naturaleza de la justificación, del perdón de los pecados. Nuestro Salvador Jesucristo vino a salvar a los hombres de sus pecados, no en sus pecados. Como está escrito en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 21. Si buscamos en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, nos relata el apóstol: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, Dios salva o justifica al pecador de sus pecados, no en sus pecados. Si profesamos que Cristo nos ha justificado o salvado y continuamos una vida de pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pues no hay justificación o salvación en la transgresión de los 10 mandamientos de la ley de Dios, o en la obediencia de tan solo 9 mandamientos de la ley. Dios no acepta una obediencia parcial pasando por alto la desobediencia o el pecado. Como está escrito en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, no existe paz, ni reposo, ni justificación en la transgresión o desobediencia de la ley de Dios. Como está escrito en el libro de los Salmos, esta fue la experiencia también del salmista David cuando había pecado en contra de Dios, cuando se había sumergido en el fango del pecado, cuando se había aventurado a la desobediencia, a la violación de la ley. En el capítulo 38, versículo 3 del libro de los Salmos, nos dice: no hay nada sano en mí, expresó David. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Y otra vez, en Isaías capítulo 57, versículo 3, nos dice el profeta: no hay paz, dice mi Dios, para el impío. Apreciados amigos, si deseamos recibir por gracia la justificación, el perdón de los pecados, la salvación de la condenación de la ley, que conlleva a la vida eterna, debemos cumplir con las condiciones establecidas por el pacto de la gracia. Esto es, experimentar un verdadero arrepentimiento, como el que experimentó David, y una confesión genuina que porte el sello del abandono de los pecados y produce el fruto de la paz y seguridad eterna en Cristo Jesús. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, nos dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, amigo mío, querido hermano, no debemos encubrir nuestros pecados. No debemos aventurarnos al camino de la desobediencia. Debemos confesar de todo corazón nuestros pecados y apartarnos de ellos a fin de que recibamos la misericordia de Dios. Es en este preciso momento que yo te invito a que hagas una decisión. Toma la decisión de recibir a Jesús por la fe. Como nuestro único Salvador personal, Él desea salvarnos. Confiesa todos tus pecados a Cristo y apártate de ellos a fin de recibir la justicia de Dios, a fin de recibir el perdón del Altísimo, que produce el fruto de la santificación y finalmente la vida eterna. Concluyo esta disertación con las palabras del apóstol:
en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseo pues que en este momento tú aceptes el perdón que Dios te ofrece, que te entregues a Jesús de todo corazón. Él te ofrece su justicia para que tú puedas entrar en la gracia maravillosa de Dios. Como está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oremos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por el gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por su perfecta obediencia. Te damos gracias, Señor, por su resurrección, por medio de los cuales, Señor, nosotros podemos alcanzar el perdón, la justificación y la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Quieras tú tocar el corazón de toda alma sincera que ha escuchado tu palabra, de manera que ellos tomen la decisión en este momento de recibirte y recibir a tu Hijo amado como su suficiente Salvador personal, de manera que puedan experimentar y recibir el perdón y la justificación que les habrá de traer la paz mental y emocional y prepararlos para la venida gloriosa de nuestro amado Salvador Jesucristo y heredar en aquel día glorioso el maravilloso mundo de paz, justicia y felicidad eterna que tú vas a revelar en aquel día para todos aquellos que te amen, te acepten y te obedezcan. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Dios os bendiga.